Estamos en comunicación con Sergio Luján. Te encontramos en Montevideo, ¿verdad? Sí, recién llegado. La última vez que conversamos estabas preparando el primer capítulo de Hamlet, La sombra en el cementerio del buceo. ¿En qué te encontramos ahora? Bueno, ahora supongo que como la mayoría preparando el año, ¿no? Organizando agenda, revisando posibilidades, va haciendo, viste que de algún modo ya a esta altura medio que el balance ya lo cerraste, más allá de lo negativo o positivo, y entonces tomás como nuevo aliento y encarás hacia adelante. Así que en este momento me encuentro ahí armando la agenda. ¿Viene el capítulo 2 de Hamlet? Viene el episodio 2. Nosotros con el laboratorio de práctica teatral nos hemos tomado, como siempre, unos días entre las fiestas y los primeros días de enero, así que nos estamos reencontrando ahora a partir de la semana que viene, justamente para terminar de diagramar lo que estamos diseñando del episodio 2, que en el mejor de los casos, con el viento a favor y con con todo el anhelo, con todo el deseo, con todas las ansias, estaría llegando a fines de marzo de este año. ¿Y Sergio va a poder ser en el mismo lugar, en el cementerio del buceo? No, el proyecto prevé variar los espacios de intervención, así que es muy probable que el episodio 2 se dé en el cerro. ¿Dónde? ¿En la fortaleza? No, estamos diseñando, diagramando un poco y viendo cómo intervenir la playa, pero no quisiera adelantar demasiado porque recién estamos entrando en eso, ¿viste? Y como el episodio 2 tiene como referencia, recordarás que el proyecto de Hamlet es 5 intervenciones performativas en espacios no convencionales, espacios urbanos, donde en cada episodio se hace o tiene como órbita de referencia cada uno de los capítulos de la tragedia, cada uno de los actos de la tragedia, perdón. Y en el caso del episodio 2, nosotros hacemos referencia al personaje de Ofelia, los personajes femeninos, Ofelia y Gertrude, la madre de Hamlet, o sea, las mujeres en Hamlet, que son, entre tanto hombrerío, solo 2, y terminan las 2 muy mal. Sí, muy actual, ¿no? Sí. En la situación que estamos viviendo en... Sí, lamentablemente sí. Ojalá no fuera un tema de referencia, ojalá no fuera un tema de preocupación, ojalá no fuera un motivo para manifestarse políticamente, ojalá no pasara nada de todo esto. Pero lo cierto es que sí, ahí están nuestras cifras, ahí están nuestros dolores y ahí están nuestras necedades, nuestras dificultades políticas para los encuentros, nuestro contexto de años de machismo, donde la diversidad sexual es, por un lado, tomada casi de manera superficial y entonces parecería que no hay el suficiente empuje social que debería respecto de la tolerancia, respecto
de la empatía, y en ese sentido entonces el lugar, al rol no solo de las mujeres, ¿no? que en este caso es por donde le entramos a este ovillo, sino también de todos quienes encuentran o nos encontramos en posturas diversas o diferentes o no heteronormativas, ni patriarcales. Entonces, sí, lamentablemente este es un tema a discutir, a manifestar, a pelear, a empujar, que nos ocupa en este momento. Las cifras son espantosas. Hoy justamente leía un artículo sobre el feminicidio en Argentina. El mes pasado en Argentina hubo un feminicidio cada 24 horas. Imagínate. La entrevista pasada nos contaba Sergio que la performance y específicamente lo que ustedes trabajan en este laboratorio es un hecho político, además de manifestación artística. Quiere decir que en este momento el planteo de este nuevo capítulo tiene que ver con el feminicidio como un hecho político a representar. Bueno, relativamente sí. Me gustaría hacer ciertas salvedades en eso que tú enunciás. En principio, nosotros no representamos, sino que justamente al ser performativo se trata de una manifestación artística de injerencia real sobre y en el marco de lo real. Por lo tanto, no hay la representación de nada, no lo hubo tampoco en el acontecimiento pasado, en el episodio 1, donde los temas de referencias o las cuestiones exorbitantes tenían que ver con nuestros propios desaparecidos, con la impunidad en que vivimos día a día respecto de la no superación de elementos por faltas de justicia, por falta de memoria, por falta de verdad. Quiero decir con esto, también en estos días veremos circular artículos sobre cierto genocida que veranea en nuestras playas. Bien, evidentemente entonces necesitamos un arte que sea no solo la ilustración de algo, sino necesariamente la manifestación política de la necesidad de transformar la realidad en que vivimos. No se trata de representación, y sí se trata, todo arte es político, pero sin duda la performatividad es un arte de transformación de la realidad y de esos aspectos que necesitamos socialmente transformar. Sergio, lamentablemente yo no pude estar presente en el primer episodio. ¿No me relatás brevemente para los que nos están escuchando por primera vez? Bueno, el episodio 1, que fue en el cementerio del Buceo, en los primeros días, el 9 de noviembre del año pasado, se trató de una manifestación performativa, interdisciplinaria, donde participaron poco más de 200 intérpretes ante un fijo número de espectadores. Alrededor de 1.200 espectadores tuvimos ese mismo día, esa misma noche, en un encuentro extraordinario que solamente tenía la forma de un desfile de carros, donde se daban en esos carros algunas performances. Como dije recién, algunos de los elementos orbitantes, algunos de los temas orbitantes hacían referencia al acto 1, al acto 1 de Hamlet, en donde el personaje central de la tragedia shakespeariana de ese acto es la prisión de
del fantasma del padre. Así que nosotros nos propusimos de algún modo poner de manifiesto esto que mencionaba recién, nuestros propios ausentes, nuestros propios fantasmas, nuestras propias sombras sociales, que no son otros que nuestros desaparecidos. Por lo tanto, tuvimos la adhesión de grupos de apoyo a madres y familiares de detenidos desaparecidos del Uruguay, que formaban parte de la manifestación, parte del desfile. Hubo 3 coros, bailarines, hubo gente de comparsa, hubo una escuela tosamba, hubo varios colectivos artísticos que participaron, la gente de Casa Camaleón, la gente de Calibano Cine Teatro, artistas independientes que colaboraron con nosotros. Por eso digo, éramos más o menos 200 artistas, más que menos, frente a en un encuentro con 1.200 espectadores, que en una noche que fue altamente emocionante y terrible. ¿Terrible por qué? Terrible porque, como te decía recién, respecto de lo que nos convoca a nuestro trabajo, se trata de hacernos cargo del costado difícil de nuestro presente en estas manifestaciones. Y hacernos cargo no es la representación, la ilustración de ciertos temas, volver ficción ciertos temas, sino justamente desde el presente, desde la herida abierta, con las propias heridas en ese sentido, ahí manifestando con nosotros. Eso me parece que es uno de los elementos fundamentales de lo que hacemos y de nuestra versión de Hamlet. No se trata, como hablábamos la vez pasada, de hacer una revisión del texto shakespeariano. Es apenas la excusa para, desde esa contemporaneidad extraña en que Shakespeare se vuelve siempre contemporáneo, plantearnos o replantearnos a nosotros mismos cuestiones que nos son caras, y entre esas cuestiones que nos son caras, esto que te decía recién, la impunidad en la que vivimos, el futuro desolador que parece prometerse cada vez con mayor asidero, el contexto regional extraordinario que se vive, la situación endémica a nivel mundial respecto de los avances de la ultraderecha, del neofascismo, de un neoliberalismo que por supuesto apunta justamente hacia esas diferencias sociales que se vuelven muertes, y estas muertes apenas índices de estadísticas, de datos terribles. Así que, ¿cómo no va a ser terrible hacer una manifestación artística que sostiene que hace 40 años que vivimos sin memoria y en la impunidad? Veo, Sergio, que tenés incorporado a tu lenguaje las palabras sin género, ¿no? Nosotres, mismes. ¿Cómo has ido incorporando este lenguaje con esta facilidad, digamos? Porque uno en general está mucho más afín a seguir trabajando con el masculino, ¿no? En su vocabulario. Una mierda, la verdad es que una mierda, porque yo soy una persona que tiene 45 años, que ha sido inculcado en el machismo desde chico, y entonces hacerme cargo empáticamente de la cuestión de géneros en el lenguaje, en la lengua, en el habla,
me ha sido muy dificultoso y me sigue siendo. Yo además he hecho letras, así que el español también me resulta un idioma caro y querido. Entonces la lingüística me suena completamente disonante, me suena espantosamente feo, diré. Sí. Pero ciertamente me resulta completamente performativo y extraordinario el empuje político que esto quiere. No se trata de una cuestión gramatical, no se trata de una revisión lingüística, porque sí, se trata de hacer visible las diferencias que el machismo tapa en la propia habla, el propio habla. Y entonces me parece sumamente importante respetar y hacer visible esas diferencias. Me parece que es un acto que no tiene que ver con una cuestión sintáctica, con una cuestión gramatical, sino que tiene un alto contenido semántico, un alto contenido político en el hecho de incorporar esa visibilidad en el propio habla cotidiano. A mí me ha resultado muy complejo y todavía me resulta complicado. Pienso mucho antes de decirlo o de incorporarlo. No estoy políticamente de acuerdo con todo ello que implica un lenguaje, una lengua inclusiva. Sí, porque al escribir se utiliza ahora la X como el sustituto, ¿no?, de la E. Sí, son bueno, a ver, la escritura es siempre una forma de fijación del habla, ¿no? Y el habla es siempre una parte de la lengua que está en constante movimiento, en constante transformación. A mí me parece horroroso a esta altura de la humanidad estar cuestionándonos cosas como si corresponde o no corresponde, si cierta agrupación, que además se llama real, lo que implica un costado monárquico, autoriza o no autoriza al uso de determinadas palabras, ¿viste? Me parece que estamos viejos ya para este tipo de cosas y que en ese sentido necesitamos ser más abiertos y en esa apertura entender la necesidad combativa de ir y hacer visible aquello que por cuestiones sistémicas permanece ocultado, tapado, disimulado, invisibilizado. ¿Viste? Nos duele mucho el feminicidio, nos duele mucho cuando se producen asesinatos por cuestiones de diferencias sexuales, pero lo cierto es que a la hora de incorporarlo en el cotidiano nos venimos con puntillas de decir, ay, yo no quiero utilizar la E o utilizar la X porque la Real Academia Española dice que el masculino es masculino y el femenino es femenino. Bueno, no, lo cierto es que hay que tomar al toro por las astas e incorporarlo, porque son los microfascismos justamente los que debemos modificar. Si podemos modificar eso en nosotros, evidentemente no tendríamos que estar haciendo manifestaciones porque en una metrópolis como la de Buenos Aires hay un asesinato, un feminicidio cada 24 horas. Sí, y Uruguay no le va en saga, ¿no? También las cifras son escandalosas. No, yo me pasa que he leído justamente hace relativamente un rato un artículo y quedé asombrado por las cifras. No, por supuesto, aquí es bastante similar, ¿no? Y bastante horroroso. Bueno, está. Entonces, creo que hay que hacerse cargo de todos los costados posibles y la lengua es uno de ellos. Interesante este tema que no lo tenía previsto, pero me pareció que sería interesante porque si justamente doy con la persona indicada. Si hiciste letras, ¿dónde? ¿Acá en la UBA? No, en La Plata. Ah, en La Plata. Bien.
Sergio, una última pregunta que me quedó un poco como curiosidad. ¿Cómo hacían las 1200 esas personas? ¿Estaban todas estacionadas a los bordes de los pasillos? ¿Se trasladaban? ¿Cómo funcionaba la dinámica del movimiento ese performático con el público? Bueno, la forma, el dispositivo era un desfile, por lo tanto tomamos una calle que no era ninguna de las calles centrales, sino una calle dentro de los cuadros del cementerio, y tenía unos 100 metros, así que la gente que aquí está, como sabes, muy acostumbrada a las cuestiones de carnaval, a los desfiles de carnaval, sí, se acomodaba a ambos costados de la calle y a lo largo de esos 100 metros. La verdad es que hubo muchísima gente, era prácticamente como un desfile de carnaval en el cementerio, y de algún modo eso queríamos que fuera también el comienzo, ¿no? Por muchísimas razones, porque lo cierto es que no se trata solamente de una sola temática o de un solo lugar de referencia. La forma justa, como hablaba Godard, requiere de algún modo ser polisémica, por lo tanto no habla solo de una cosa, sino de muchísimas. Y entre estas tantas cosas que hablaba el episodio 1 en su forma polisémica, en su forma justa, también hacía referencias a la cuestión de clases dada dentro del terreno del arte, ¿no? Lo que es la alta cultura y lo que se considera popular. Las artes del carnaval aquí en Montevideo, en Uruguay, son tenidas un poco como en menos por lo que se considera la alta cultura, de manera que hacer Shakespeare con la forma del carnaval era para nosotros también poner de manifiesto la necedad de estas diferencias. Sergio, hace 20 años que vivís en Montevideo, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Sí, te quería preguntar, ya un poco cambiando el switch de la conversación, ¿cómo analizás estos últimos años en la política cultural del Uruguay? ¿Cuál es la expectativa que tenés que pueda pasar con eso, con las nuevas autoridades o con este nuevo gobierno? Bueno, a ver, creo que estos últimos años, cuando digo estos últimos años me refiero al gobierno del Frente Amplio, por supuesto, desde que yo recuerde, yo ya estaba aquí, me parece que han habido un importante empuje de los movimientos culturales en cuestiones incluso legales, en cuestiones de apoyos, en todas las áreas, pero con una mayor hincapié hacia las culturas populares, que insisto, ¿no? En general las clases altas, las políticas de derecha tienden más bien a disgregar y opacar lo popular en función de una alta cultura. Esto, por supuesto, es bastante perogrullo, ¿no? Y tampoco es del todo justo. Siempre habría que hacer diferencias y análisis específicos de cada cosa. Pero en términos generales, mi sensación es que en los últimos gobiernos del Frente, los avances culturales han sido muchísimos, y tengo la esperanza de que las nuevas autoridades no incidan sobre ello, aunque la experiencia de los países de la región nos indican estar alertas, por lo menos, de las políticas que pueda llegar a poner en marcha un gobierno de derecha con algunos elementos de ultraderecha. Así que
con honestidad no siento no siento una gran esperanza. Siento sí expectativas. Espero que las políticas, que los derechos culturales sigan en vigencia, se mantengan. Espero también que el pueblo pueda defenderlos. Así que, bueno, nada, ese es como mi panorama respecto de lo político-cultural, ¿no? Bueno, ojalá que espectáculos como los que ustedes hacen, estas performances, puedan seguir. Eso nos dará signos de aire fresco y no de retroceso, seguramente, ¿no? Bueno, qué sé yo creo que el futuro es un lugar de posibilidades, ¿no? Creo que nos exige compromiso y meter manos. Creo que las cosas suceden en tanto hagamos que sucedan. Creo que las cuestiones avanzan en tanto las empujemos. Me parece que lo mejor que puede pasarnos como pueblos en estos contextos infernales en los que estamos sumidos. Ahí está Chile todavía como loco, ahí está padeciendo el pueblo chileno lo suyo, ahí está Argentina luchando con un saldo deudor enorme, contra un futuro de opresión. Creo que se hace entre todos, creo que se hace con conciencia, creo que se hace metiendo mano, haciéndose responsable y no dejándoselo al azar, ¿viste? Yo no creo mucho en la esperanza y en el futuro. Creo que la esperanza y el futuro se construyen. Así que mi mayor expectativa en todo caso tiene que ver con estar alerta y poner el cuerpo. Sergio Luján, director de teatro, te agradecemos montones esta charla. No, yo soy el agradecido siempre. Ojalá nos podamos ver pronto en las playas del Cerro con este nuevo episodio. Ojalá que sí, será para marzo, esperemos, y ahí estaremos, ahí como se dijo recién, poniéndole el cuerpo a esta realidad. Muchísimas gracias, Sergio.